como eran, tenían el problema que les daba en la naturaleza. Entonces, ellos eran nómadas. ¿Qué sucede en este momento? Ellos iban de un lugar a otro satisfaciendo sus necesidades, ¿verdad? De alimentarse a través de la caza, a través de la pesca, recolección de frutos, pero cada uno tenía su asignación. Los hombres fuertes, jóvenes como ustedes, se encargaban de la caza y de la pesca, mientras que las mujeres, los niños y los ancianos eran de recolectar los frutos, ¿verdad? Que iban encontrando en su camino. Vivían en cuevas, ¿verdad? O en chozas rápidamente que ellos armaban con lo que les brindaba la naturaleza, pero cada uno tenía su asignación, es decir, su labor, su trabajo. Y ellos tuvieron que implementar, pues ahora sí, vamos a cazar y vamos a pescar, ¿y dónde están las herramientas? Entonces ellos empezaron a implementar, a pensar, a razonar cómo realizar las herramientas de los animales, los huesos, ¿verdad? Las piedras, las rocas por allí, también aún de los peces, las espinas y todo lo demás. Ellos utilizaron esto como herramienta para poder eh, seguir cazando y subsistir. En este tiempo también aparece la época en los cuales ellos toman también esta parte en el mar, pues las conchas, las ostras, y como se dieron cuenta que eran afiladitas, entonces también colocaban en sus herramientas, sus palos, ¿verdad? De las ramas de los árboles, lo que utilizaban ellos para hacer sus herramientas. Y las herramientas también fueron evolucionando. Luego dice que la fabricación, fue mejorando. Ya hicieron lanzas, tenían más facilidad ahora de cazar, aunque muchos de ellos salían heridos o morían durante la caza. Recuerden esos animales también grandes a los cuales ellos tenían que enfrentarse. Y utilizaban la materia prima, que era lo que la naturaleza les brindaba en ese entonces, en el Paleolítico. Luego, ¿cómo se organizaban ellos? Como eran nómadas, no todos eran de la misma familia, entonces de pronto se encontraban en ese momento, ¿sí? Y se organizaban todos los hombres de este lado, los más fuertes. Imagínense que para cazar un animal no es un flaquito ahí, todo queriendo morir, sino un hombre que tenía fuerza, agilidad para poder ir. Entonces se iban en grupos a cazar, otro grupo a pescar. Los otros, ya saben, las mujeres, los niños y los ancianos a la casa van a recolectar el fruto y todo lo demás. Es aquí cuando ya aparece la agricultura, que ya no son nómadas, sino que dice que la mujer es la que descubre la agricultura porque como ella era la encargada, la que lideraba el recolectar los frutos, ella se dio cuenta que al caer un fruto maduro, nacía una nueva plantita y hasta el tiempo, ¿verdad? Todo mediante la observación. Entonces, una vez que ellos descubren la agricultura y ahora pueden sembrar su propio alimento, ya no son nómadas, sino sedentarios. Y así, cada uno tenía distribuido su labor. Las mujeres se dedicaban, ya sabían, a la casa, a la crianza de los niños, al cuidado de los ancianos, a criar ahora, domesticar animales. Y también el hombre ahora era parte de la agricultura porque tenía que arar la tierra, ¿verdad? Y sembrar. Sí había caza, pero ya no como antes, que era su principal actividad. También había pesca porque se encontraban sus asentamientos a orillas de ríos, lagos, mares. Pero cada uno tenía su designación, lo que debían hacer. Entonces, cuando ya domestican los animales, ¿verdad? Los perros no se lo van a comer, pero sí el ganado vacuno, las ovejas, estos animales que ya luego los crían, utilizan también del ganado, su leche y etcétera. Entonces, ya utilizaban también el cuero, la lana y productos ya para vestirse también utilizaban, también hasta como transporte estos animales, caballos, yeguas, mulas, etc. Luego ya viene ahora. Al principio eran bandas u hordas que se encontraban al paso. Hey, sí, vamos, y entablaban alguna clase de comunicación y se organizaban. Ellos eran nómadas. Luego ya vienen los clanes que todavía eran nómadas, pero ya eran familia. Recuerde, entonces hubo una relación entre un varón, una mujer de diferentes bandas u hordas y ya se empieza a ver familia. Es decir, ya ellos forman una familia que tienen hijos y ya ellos
como que se apartan, se van apartando, ya tú tienes tu esposa, tu esposo, tus hijos se apartan. Entonces ya los clanes eran familiares. Pero hay algo importante en el Paleolítico, que ellos eran solidarios. Entre ellos se ayudaban. Si todos cazaban, todos compartían la caza con Z. De la pesca, todos compartían la pesca. Había igualdad. No es lo tuyo, tuyo y lo mío, mío, como ahora no. Esto era muy diferente. Luego los clanes, ¿verdad? Eran familias, cada uno tenía su territorio, sus terrenos donde trabajaban, ¿verdad? Ya cuando aparece el sedentarismo, la agricultura, cada uno se le dio su espacio y ya ahora el grupo de clanes ya se los conoce como tribus. Entonces, ya las tribus eran, por ejemplo, 3, 4 clanes familiares, que si el primo tuvo una esposa, que si el hermano tuvo otra esposa, entonces todos eran familiares y estas tribus, ¿verdad? Ya comienzan a organizarse. Ya imagínense, ya había producción. Por lo tanto, ya las tribus tenían más personas, más hombres, mientras más varones fuertes habían en las tribus, esas eran las tribus con más desarrollo económico. Es decir, que tenían más territorio, tenían más producción y aquí aparece hasta el trueque. Ya hay una unidad social, ¿verdad? Ya hay una distribución administrativa, tú perteneces a esta tribu, tu tribu pertenece del lado norte, del lado sur, y a la unión de todas estas tribus ya aparece el primer estado que surge en Grecia. ¿Por qué les hablo de cada uno de estos? Cuando eran bandas u hordas, clanes, luego tribus, y ahí aparecen ya el estado en Grecia, un estado. Porque todo esto es una evolución que ha traído al trabajo. ¿Se acuerdan que cada uno tenía distribuido su labor? Entonces eso era un trabajo. Era una forma de trabajo predominante, ¿verdad? Que se dio a través de la historia y del desarrollo del hombre. Cada uno tenía, recuerda, la caza, la pesca, la recolección de frutos y luego la explotación del suelo cuando aparece la agricultura. Ahora, como ya había poderes, porque el que más tenía era el que tenía el poder, en otras palabras, como dicen ahora los millonarios de la clase alta, de la élite. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ya aquí empieza la esclavitud, la servidumbre, las diferencias en las clases sociales. Es decir, no había todavía el dinero, ¿verdad? Cuando empiezan en las tribus no había dinero, pero el trueque, ¿verdad? Era una manera de pagar y el que tenía más podía comprar todo el alimento que quisiera. Y no solo alimentos, recuerden también los animales. Y ahora también empieza, como había personas que no tenían, ¿verdad? No tenían tierra, eran gente que por allí andaba todavía buscando alguna actividad, los cogían para trabajar las tierras, pero a cambio lo único que le daban eran alimentos y el lugar donde vivir. No había salario, entonces ya surgen los tipos de, o las clases sociales, la diferencia. Y ya también cuando comienza el auge económico en estas sociedades, ya se inventa el dinero, la moneda, ¿verdad? Ya viene el tiempo del oro, de la plata, de los minerales y todo lo demás, ¿verdad? Entonces ya aparece el cómo pagar físicamente. Ya hay una moneda, la cual vale, ¿verdad? Aún aparecen los diamantes, bueno, todo esto como forma de pago, ya ahora sí aparecen la esclavitud, la subyugación, el que más tiene con el que menos o casi nada tiene, y ya empieza la esclavitud. También recuerden que los negros fueron traídos de África y tomados como esclavos hasta que o muriera el esclavo, algunos también huyeron, otros fueron comprados para ser libres, pero aquí ya aparece todo esto con las clases sociales, aparece la opresión y ya el trabajo ya no cumple su función, sino que ya muchos de ellos eran esclavos, por lo tanto el trabajo no era como satisfacer mi necesidad, por lo cual apareció, sino era ahora yo sumergido, o es decir, que ya me tenían obligado a cumplir una función que yo no quería en mi voluntad. Y todo esto se da por la ambición del poder. Luego, como conceptualización tenemos que es una actividad que se realiza, ¿verdad? Transformando la naturaleza, porque transformaban la naturaleza mediante el trabajo, con todo lo que se hacía.
para mi beneficio, buscando satisfacer mis necesidades. Pero en buscar satisfacer nuestras necesidades, llegó la esclavitud, llegó la opresión a los que menos tienen. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que debemos satisfacer? La subsistencia, el sobrevivir, el mejorar nuestra calidad de vida, no siempre ser, bueno, soy campesino y tengo mi chocita y ahí siembro 2 papitas, 3 tomates y de ahí no salgo, sino mejorar nuestra calidad, que ya está nuestra vestimenta, nuestra forma de vivir, nuestra casa, aún podamos nuestro lugar donde trabajamos como agricultores ya no sean 2 parcelas, sino 3 parcelas, 4 hectáreas, hasta una finca. También otra de las necesidades es la posición del individuo dentro de la sociedad, cuando ya existen los tipos sociales, pero aquí la gente tomó algo muy rápidamente, que era doblegar a los que menos tenían. Y sobre todo la satisfacción personal, que yo me pueda sentir bien. Ay, yo tenía una casita de caña, yo tenía 2 herramientas y mire, con mi esfuerzo ahora he podido salir adelante. El trabajo fue para eso, para satisfacer necesidades y sentirme como persona desarrollada, no para abusar de los demás. Ahora, yo tengo un concepto propio de lo que es el trabajo como concepto. A ustedes les voy a enviar como tarea 3 diferentes conceptos, pero dentro de esos 3 va a ir el suyo. Así que usted va a escribir 2 autores diferentes y uno va a ser usted el autor. Yo, por ejemplo, he puesto aquí la actividad humana que me permite la satisfacción de necesidades individuales o colectivas dentro de una sociedad, utilizando los medios necesarios para desarrollarlo. Ese es el mío, ese es después de haber leído muchos conceptos, yo saqué el propio. No he puesto aquí mi nombre, pero este es mío. Entonces, cada uno de ustedes va a sacar su propio concepto de trabajo. Recuerde que el trabajo fue una parte del cual el hombre trajo desde la prehistoria. Todo el hombre le ha costado. No, ay, aquí me acuesto, y ahí que vengan nomás los animales, y ahí nomás que vengan los peces que me los como. Todo debe ser esfuerzo. Y el trabajo es el esfuerzo que hace el hombre para satisfacer sus necesidades. Pero eso no significa que tengamos que utilizar a los demás como esclavos o tengamos que tratar mal a los demás para satisfacer mi necesidad. Lo siento, yo tengo que satisfacer mi necesidad y no sé cómo, pero lo logro. Y no es así. Entonces, en este momento voy a hacer participar, voy a hacer una pregunta. Toditos levantan la mano, entonces a toditos les voy a hacer la pregunta. Bueno, voy a hacer una pregunta rápidamente, chicos. A ver, unos que he visto bien atentos. Margarita, ¿tienes abierto el audio? Dígame, hermana. Margarita, de lo que hemos tratado el día de hoy, dime cuál es la diferencia del trabajo en el Paleolítico al trabajo en la actualidad. Hay una característica que sobresale. ¿Cuál fue el fin del trabajo en el Paleolítico y el fin del trabajo ahora en la actualidad? La verdad que no recuerdo, hermano. ¿No estabas en la clase ahorita? Sí, pero pues no recuerdo, hermano. A ver, recordemos. En el Paleolítico, ¿qué hacían como trabajo? ¿Qué hacían como trabajo en el Paleolítico? Recuerde que yo estoy anotando sus actividades en clase. Bueno, le voy a hacer la pregunta a otro. ¿Qué se hacía en el Paleolítico? Leticia, ¿tienes abierto el audio? Sí, hermana, dígame. ¿Qué hacían como trabajo en el Paleolítico? Buscaban sus propios alimentos y buscaban maderas para construir sus casas y todo eso. Hacían pescas y todo eso. Ya, muy bien, Leticia. No cierres todavía el audio. ¿Cómo se distribuían el trabajo ellos?